Si Jesús estuviera hoy aquí en el culto, ¿creéis que se apuntaría para ir el domingo a jugar al fútbol? Pues entonces, si Jesús lo haría, ¿por qué tú no lo harías? Porque a mí me enseñaron de pequeño que es bueno estar donde Jesús está. Es bueno estar donde Jesús estaría. Es agradable, nos hace bien y sobre todo nos recuerda algo o nos enseña algo súper importante y necesario. Es quiénes somos. Te voy a hacer otra pregunta. Soy profe, entonces soy muy preguntón. Creo que una buena manera de aprender es con preguntas. ¿Quién eres? ¿Quién se atreve a contestar esa pregunta? ¿Quién eres? Somos hijos de Dios. Es una buena respuesta, pero no es lo que estoy preguntando. ¿Quién eres? Es una buena pregunta, ¿no? Yo podría decir, pues mira, soy hijo de Miguel y de Nereida, esposo de Eloide, padre de Keila y de David, hermano de mis hermanas, soy pastor, futbolista, maestro, metalero, soy vasco, de Bilbao, eso cuenta por mucho ya. Esas son cosas que hablan de mí, pero no definen quién soy, no definen quién eres. Y no te voy a dar la respuesta la tienes que encontrar tú. Y solamente la vas a encontrar cuando decidas estar donde está Jesús. Porque la respuesta está en Jesús. ¿Amén? Así que qué bueno es que nos hagan preguntas para las cuales todavía no tenemos respuestas. Porque nos llevan a pensar, a reflexionar y, sobre todo, a ir un poquito más allá de lo que ven nuestros ojos. Yo me alegro un montón de estar aquí. Ayer conduje 1037 kilómetros. Se me hicieron como un abrir y cerrar de ojos. Aunque yo fui el único del coche que no cerró los ojos. El único. Menos mal, ¿no? Que no cerré los ojos. Y me alegra mucho estar aquí con vosotros y con vosotras. Ya va quedando menos para que vengamos y ya no nos vayamos. Pero bueno, el Señor poquito a poco sigue abriendo puertas, abriendo camino y estamos contentos por todo lo que estamos viviendo en el lugar que estamos a punto de dejar, allá en la otra punta de España. Estamos viendo la fidelidad del Señor en todo, en todo. Y la estamos viendo aquí también entre vosotros. Así que damos gloria a Dios por ello. Me alegro de ver a los que ya os conocía, me alegro de ver a los que he podido conocer hoy y me alegro de que con el tiempo seguiré conociendo muchas más personas. De momento ya nos estamos haciendo amigos de los camareros de la cafetería que está aquí enfrente. Es bueno tener buenos amigos en la vida. Si encima venden pasteles, pues mejor todavía. Ya sabemos sus nombres y ellos los nuestros. Así que... Bien. Quiero que abras tu Biblia o que la enciendas, depende de dónde la tengas, si en el móvil o en el papel, en Nehemías capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No vamos a leerlo todo, no os preocupéis. No os preocupéis. Pero vamos a estar moviéndonos por esos tres libros y os voy a hacer un resumen muy rápido para que aquellos que tal vez no estéis familiarizados con ello, pues podáis por lo menos saber de qué va toda esta historia. Nehemías capítulo 1, 2 y 3. Nehemías era judío, ¿vale? Era un hombre judío, pero no vivía en la tierra de Israel porque había sido deportado años atrás junto con sus familiares, hermanos, hermanas, compañeros y compatriotas. Y este hombre era alguien que estaba cerca, vivía cerca de una persona muy importante, era copero del rey. Sabéis que los importantes, los reyes, los presidentes, pues tienen muchos enemigos. Y en aquellos tiempos una manera muy curiosa y recurrente de matar a un rey era envenenando su comida o su bebida. Por eso estos reyes tenían personas no voluntarias que probaban su comida y su bebida antes de dársela al rey, porque si el copero o el que probaba su comida se ponía así un poco raro antes de comer, es que había algo en la comida y no se la podían dar al rey. Bueno, pues Nehemías era este que arriesgaba su vida cada día, antes de cada comida, para probar el vino y probar la bebida que le ofrecían al rey.
Pero él era judío. Él no era persa, él no era de Babilonia, él no era asirio. Él era un judío que había sido deportado años atrás. Y este hombre vivía en el palacio. Nos cuenta Nehemías que compatriotas suyos llegan desde Jerusalén y él les pregunta, ¿qué tal le va a nuestra ciudad y a nuestros compatriotas que fueron dejados allá? Y le dicen que la cosa está fatal. Le dice, mira, la ciudad está en ruinas, las murallas están totalmente derribadas, no tenemos puertas, el templo está asolado y tenemos vergüenza. Todos los que pasan por allá, Jerusalén es un lugar que es como un cruce de caminos. Entonces, para atravesar lo que es desde, por ejemplo, Siria, que es un país moderno, hasta Egipto, que es una ruta muy importante de caravanas, de mercaderes, pasaban por Jerusalén y dice que miraban a la ciudad, esa ciudad que en otro tiempo había sido súper importante, bonita, con un gran templo, ahora estaba arruinada. Dice que meneaban la cabeza. Y los habitantes de Jerusalén decían, estamos avergonzados, porque tuvimos tanto y ya no tenemos nada. Somos la vergüenza de todos los que pasan. Y cuando Nehemías escucha eso, dice el capítulo 1 que oró. Leemos en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bien, una cosa que era muy importante para alguien que trabajaba para el rey era que no podías estar triste delante de él. Si estabas triste, te lo guardabas. Porque si mostrabas tristeza, desaprobación o enfado delante del rey, ¿sabéis lo que pasaba? Le cortaban la cabeza. Estaba prohibido. Delante del rey tenías que siempre sonreír hipócritamente, pero sonreír. Y entonces dice el capítulo 2 de Nehemías que debido al dolor que este hombre sufría por la desgracia de su pueblo, el rey se dio cuenta. Y por alguna extraña razón no le cortó la cabeza, sino que le preguntó, Nehemías, ¿qué te pasa? Nunca te he visto triste hasta ahora. Como para estarlo, ¿no? ¿Por qué estás triste? Y entonces Nehemías le cuenta la condición de la ciudad de Jerusalén, pensando que tal vez el rey pues diría, hijo, lo siento, pero tu trabajo es hacer que no me maten a mí. Así que, en cambio, este rey se compadeció de Nehemías y le preparó toda una comitiva con dinero, con recursos y con cartas de salvoconducto para poder atravesar diferentes países hasta llegar a Jerusalén y reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. Y en el capítulo 3 vemos que ya Nehemías ha llegado a Jerusalén. No le dice nada a nadie y cuando llega después de 3 días y descansar, porque el viaje son unos 1.200 kilómetros desde Susa, que era la capital del imperio, hasta Jerusalén, 1.200 kilómetros en un caballo, en un burro, en un carro o andando, pues es muchos kilómetros. Dice que llega hasta 3 días en la ciudad y por la noche, sin decirle nada a nadie, inspecciona la ciudad. Cuando ya ve las condiciones, al día siguiente prepara los trabajos de reedificación. Y lo que vemos aquí es que él divide la tarea de reedificar esa ciudad entre las diferentes personas que habían venido con él y los que ya vivían allá. Bien, alguien dijo alguna vez que en esta vida hay 3 tipos de personas. Unas, las que dicen quiero, sí quiero. 2, las que dicen no quiero. Y 3, las que dicen no puedo. De estas 3, las que dicen sí quiero, triunfan en todo. Acaban triunfando. Las que dicen no puedo, o perdón, no quiero, son las que se oponen a todo. Y las que dicen no puedo, son las que fracasan en todo. Las que dicen sí quiero, acaban triunfando. Las que dicen no quiero, se oponen a todo. Y en cambio las que dicen es que yo no puedo, acaban fracasando. ¿Sabéis que los tiempos de crisis forman parte de nuestra vida? Tener tiempos malos en la vida es necesario. Porque es en los tiempos en que pasamos por crisis, por dificultades, donde se ve realmente de qué pasta estamos hechos y es ahí cuando realmente podemos conocer al Dios en quien hemos creído. Y si vemos la historia del pueblo de Israel y la historia de la Iglesia hasta nuestros días, vemos que hay tiempos de paz y de prosperidad, pero hay tiempos también de crisis y de dificultades. Y eso lo podemos extrapolar a toda la Iglesia, en todas las partes del mundo, en los 2000 años de historia que tiene la Iglesia.
lo podemos extrapolar a la historia del pueblo de Israel en los casi 4.000 años que tiene de historia y lo podemos extrapolar a nuestra pequeña realidad aquí en Burlada en los diferentes años que tenemos como iglesia. Pero también podemos resumirlo aún más y podemos ver en nuestra vida que hay buenos tiempos y hay tiempos que no son tan buenos. Como hablaba con el hermano Marcos antes del culto, cuando llueve nos quejamos porque llueve, ¿verdad? Y cuando hace sol porque hace calor. El caso es quejarse. Los seres humanos somos así. Pero, ¿sabéis? Cuando el Señor manda lluvia es que necesitamos lluvia. Y si no quieres mojarte, cómprate un paraguas. Pero no te quejes, porque la tierra necesita lluvia. Y cuando el Señor manda el sol, es porque la tierra necesita el sol. Porque la tierra, como tu vida y mi vida, necesita de diferentes estaciones y momentos para crecer y dar el fruto para el cual hemos sido diseñados. A veces, la desobediencia, el pecado, la indiferencia, los cambios generan situaciones dolorosas en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Y lo que puede parecer como una gran dificultad, un problemón que no sabemos cómo resolver, para Dios es una oportunidad. Así que para ti y para mí debería serlo también, porque en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de cambio, el Señor trabaja de una manera profunda y sincera con nuestros corazones. ¿Saben por qué muchas personas no quieren saber nada de Jesús? Porque les va muy bien en la vida, o ellos creen que les va muy bien en la vida. Tienen un buen trabajo, tienen dinero, tienen amigos, tienen gente con quien salir, tienen muchas posesiones materiales y creen que les va bien en la vida. Como lo creían muchas de esas personas que el día de la Dana, ahí en Valencia, lo perdieron absolutamente todo. Y cuando se te quita todo lo material, cuando te quitan la salud y hasta casi pierdes la vida, ¿qué te queda? ¿Qué nos queda? A veces esas cosas las vemos en las noticias, ¿no? También los amigos de Valencia lo veían en las noticias hasta el día anterior y de repente ellos fueron los protagonistas de la historia. ¿Saben? El Señor permitió, no digo que hizo que pasara eso, sino que permitió eso para que miles de personas hoy en Valencia estén conociendo a Jesús. Y ellos mismos reconocen que necesitaron perder su casa, perder su coche y perder todas las posesiones materiales para darse cuenta que lo único que han necesitado durante toda su vida es Jesucristo. Es Jesús. Ellos mismos lo reconocen. Nadie se lo enseña. Se dan cuenta que en ocasiones las crisis y los dramas en la vida son necesarios para que nos posicionemos en el lugar que nos corresponde en el universo. ¿Cuántos sabéis cuántos kilómetros mide el universo? ¿Cuántos kilómetros mide el universo? ¿No lo sabéis? Yo tampoco. Lo que sé es que es muy grande. Es que es muy grande, muy grande, muy grande. Y que el ser humano nunca, nunca alcanzará a medir cuánto mide el universo. No se puede. Ahora, en comparación con esa inmensidad, ¿cuánto mides tú? ¿Cómo se ve una estrella desde la Tierra? Pequeñita, ¿verdad? Pues ¿sabéis que la mayoría de las estrellas que vemos desde aquí son cientos y miles de veces más grandes que la Tierra? Ahora, imagínate que vamos a esa estrella y con un telescopio nos quieren encontrar a nosotros en la Tierra. Sería como con un microscopio, ¿no? Intentar buscar un microbio porque la proporción es demasiado grande. Y creemos que no necesitamos a nadie. Y creemos que no necesitamos nada. Y lo más maravilloso es que siendo tan insignificantes como somos tú y yo, el Dios de los cielos, que dice la Biblia que los cielos de los cielos, es decir, el universo entero no puede contener a Dios. O sea, Dios no cabe en el universo que es casi infinito. Y Él, con su telescopio, nos ve a cada uno de nosotros. Y no solamente es que nos ve, es que nos ama. Incluso cuando nosotros no le amamos. Cuando le damos la espalda. Cuando nos metemos en unos problemones terribles por hacer lo que nos da la gana, nos sigue amando. Nos sigue queriendo. Incluso cuando decimos, yo no creo en ti. Y Dios dice, ¿y a mí qué me importa? Yo no voy a dejar de amarte porque no creas en mí. No voy a dejar de existir porque no creas en mí. A mí me hace gracia la gente que dice que no cree en Dios. ¿Y tú cómo puedes demostrar que Dios no existe? No, no puedo, pero yo no creo. Vale, pero demuéstrame. Que tú no creas no quiere decir que no deje de existir. Y en ocasiones los tiempos de crisis nos posicionan en nuestra verdadera realidad, en que
necesitamos. Estamos necesitados todos, absolutamente todos. En que estamos necesitados, no solamente de Jesús, sino los unos de los otros. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor está buscando? ¿Personas perfectas? Que levante la mano el que es perfecto y nunca se equivoca. Todos somos imperfectos. Desde que nos levantamos por la mañana, la liamos. La liamos. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Nos equivocamos. ¿Verdad? Así que Dios no está buscando personas perfectas. ¿Cuántos somos santos e irreprensibles? Las caras vuestras. Pero Dios no está buscando personas santas y irreprensibles. ¿Cuántos lo hacemos todo bien desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Cuántos decimos siempre las palabras correctas y adecuadas? Ninguno, ninguno. No hay ningún ser humano que sea capaz de hacer eso. Y en cambio, el Señor no está buscando eso. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Pues hombres y mujeres como Nehemías. Hombres y mujeres que los tiempos de crisis, los tiempos de desgracia, los tiempos de sufrimiento, los tiempos difíciles, los ven como una oportunidad para decir, sí quiero. Sí quiero. No dicen, no quiero, como hubo algunos en la historia y después vamos a hablar de ellos. O no dicen, no, yo no puedo. Dicen, Señor, no tengo ni idea de cómo lo vas a hacer. No tengo ni idea de por qué me llamas a mí. Lo que sí sé es que si tú me llamas, yo sí quiero. Yo sí quiero. ¿Por qué? Porque yo soy un microbio en medio del universo y quien me está llamando es el creador de todo el universo. ¿Y esto qué nos recuerda? Pues el resumen de todo lo que te he dicho y lo que te voy a decir hasta que me baje de esta plataforma. Es que tú formas parte del plan. Es que formas parte del plan. Y la cámara está ahí. Y tú, que no has venido hoy al culto, te lo estás perdiendo, también formas parte del plan. Porque aunque yo no te vea, el Señor sí te ve. Y cuando veas este vídeo te vas a enterar. Pues aquí para todos, no os preocupes. Fijaros, cuando Nehemías leyó el informe de la situación de Jerusalén, él no dudó un instante. Primero buscó a Dios y después habló con el rey. Él estaba lejos de su hogar, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Él sabía en qué Dios había creído. Yo sé que aquí hoy hay hombres, hay mujeres y hay jóvenes, me alegra de que haya tantos jóvenes en esta tarde hoy aquí, que tal vez sin saberlo, pero amáis a Jesús. Amáis a Jesús. Tal vez no lo sepáis, no lo hayáis descubierto todavía. No sepáis ni siquiera identificar ese amor por Dios que hay en vuestros corazones, que ha sido plantado desde que sois unos niños escuchando la palabra de Dios. Pero amáis a Jesús. Algunos ya estáis comprometidos, algunos hermanos y hermanas aquí ya están comprometidos con el Señor. Otros tal vez hoy estéis sintiendo un gusanillo ahí mientras vamos hablando. Lo que es importante es que tú puedas ser un hombre o una mujer como Nehemías. Que cuando el Señor te dice, oye, ¿qué? ¿Te levantas y vamos? Tú puedes decir, Señor, tengo miedo, tengo dudas, no sé lo que va a pasar, estoy asustado, estoy nervioso, estoy confuso, pero sí quiero. De eso se trata. De eso se trata la fe. Señor, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero si tú estás en el asunto, sé que va a ir bien. Sí quiero. Sí quiero. Y yo espero que tu respuesta sea la misma que es la mía, de mi esposa, de mi familia. Señor, sí quiero. Sí quiero. Tal vez estemos como iglesia en ocasiones como las murallas de Jerusalén, derribados, ¿verdad? Sin puertas y todo escacharrado, todo tirado por el medio e intentando a ver por dónde empezamos a reconstruir. Bueno, no importa. Si Jesús te llama, lo único que espera es que digas, Señor, sí quiero. Sí quiero. Tal vez otros estropearon, otros derribaron. No importa. Yo quiero ser de los que reconstruyen. Yo quiero ser de los que reedifican. Yo quiero ser de los que arreglan. Yo quiero ser de los que edifican, de los que suman. Yo quiero ser de los que aportan. ¿Amén? Porque alguien invirtió en tu vida para que hoy seas la persona que eres. En algún momento de tu vida tú y yo estábamos rotos. Estábamos arruinados. Nadie
en su sano juicio, hubiera dado un duro, bueno, un euro para los más jóvenes, un centavo, nada. Nadie hubiera apostado por nosotros. En cambio, Jesús sí. Y Él puso a personas a nuestro alrededor para reedificar nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y da igual que seas joven, que seas viejo, da igual que lleves mucho tiempo en la iglesia o que acabes de... Da igual. Da igual. Porque quien nos llama sabe a quién llama. Y si Él te dice, oye, que formas parte de mi plan. Oye, que formas parte de mi plan. Solo podemos responder una cosa, o deberíamos responder una cosa. Y aquí os voy a pinchar ahí donde os más duele. Mira, he dicho antes que Susa está a 1200 kilómetros de Jerusalén. Y a Nehemías no le importó. Pues sabes, Rota, en Cádiz, está a 1037 kilómetros de Burlada. Y a mi familia y a mí tampoco nos ha importado. Dejar todo lo que hemos trabajado, por lo que hemos trabajado y por lo que hemos edificado durante 12 años de nuestra vida, renunciar a muchísimas cosas, porque lo que nos importa es estar donde Jesús está. Y si el Señor nos llama a arreglar algo que otros estropearon, no es mi problema. Si el Señor nos llama a invertir en la vida de otros que hasta hace muy poco tiempo no conocíamos, pero ahora formáis parte de nuestra familia, el Señor llama. Entonces, si a nosotros no nos importa, a vosotros que conocéis esta obra, que amáis esta ciudad, que amáis esta gente, tampoco debería importaros nada de lo que haya pasado. Decir, Señor, sí quiero. Sí quiero. Si Nehemías dijo que sí, yo digo que sí. Si mis pastores dicen que sí, yo digo que sí. Porque el hecho de que estemos aquí no quiere decir que no tengamos miedo. Quiere decir que confiamos más en el Señor que en nosotros mismos. El hecho de que seamos capaces de soltar cosas que amamos y personas que amamos no significa que no sentimos. Significa que amamos más a Jesús que lo que tenemos aquí abajo. Y que confiamos en lo que Él va a hacer por medio de instrumentos frágiles, débiles e incapaces como nosotros. Porque, ¿sabéis? Esta historia nunca se trató de ti y de mí. Se trató de Jesús. Se trató de Él. Se trata de Él y se tratará de Él. Nuestra historia empieza en Jesús y termina en Él. Y es nuestra labor, con amor, con humildad, con sencillez, con vidas transparentes, llenas de defectos, pero también del amor de Dios, compartir eso con todos aquellos que no conocen a Jesús. Porque Jesús nos lleva al Padre, que es lo que este mundo necesita. ¿Saben? El mundo está lleno de personas que viven sin Padre. Y no solamente sin un Padre físico o terrenal, sino el Padre celestial. Y lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra fue abrir de nuevo el camino al Padre, porque lo que todos necesitamos es un Padre. Es un Padre. Es un Padre. Cuando hay un Padre en nuestro corazón, aunque no lo tengamos físicamente en casa, pero cuando hay un Padre en nuestro corazón, cambia todo, absolutamente todo. Porque ahí, como os preguntaba al principio, descubrimos quiénes somos. Y cuando descubrimos quiénes somos, descubrimos nuestro propósito en esta vida. Y cuando hay una persona que tal vez ayer no tenía nada, pero hoy descubre que a través de Jesús puede tener un Padre y por lo tanto descubre su verdadera identidad y su propósito, esa persona dirá siempre sí quiero y por lo tanto esa persona triunfará y prosperará. Pero debemos creerlo. ¿Amén? Amén. Entonces, mis amados, leemos en Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Pero dice que el Señor no halló a ninguno. El Señor no halló a ningún hombre. Ezequiel 22:30. No halló a nadie que se pusiera en la brecha en favor del pueblo. Sabéis, yo estoy convencido de que hoy aquí, en este lugar, hay personas que sí estáis dispuestas a poneros en la brecha. Amén. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Vale? Pasamos a la segunda parte. ¿Cómo hacemos eso? Porque está muy bien que te digan, ¿qué? ¿Vienes a la guerra? Vale, muy bien. Pero ¿y ahora qué? O te ponen delante de una ciudad en ruinas y ¿por dónde empezamos? Porque yo solo veo piedras, yo solo veo cenizas y escombros y madera quemada y todo un amasijo de un lío tremendo. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es poner cimientos y esos cimientos tienen que ser espirituales. ¿Sabéis por qué? Porque la iglesia, que somos personas, es una obra espiritual. Es una obra espiritual que se edifica en el espíritu y que debe ser
tratada de manera espiritual y cuando hay que reedificar hay que hacerlo de manera espiritual. Por lo tanto, los obreros de la obra debemos ser obreros espirituales. No perfectos, no santurrones, no gente que lo sabe todo, sino hombres y mujeres que conocen a Dios, conocen su palabra y se esfuerzan cada día por ponerla en práctica. Dice en el versículo del capítulo 3, ¿vale?, que Nehemías escogió a diferentes personas para organizar la obra. Y al frente puso, fijaros, dice el sumo sacerdote y los sacerdotes. Vale, ¿qué quiere decir? Que Dios pone personas al frente de su obra. Pues los pastores, los responsables, los líderes, los obreros, las personas que Dios escoge en su soberanía para ponerse al frente de su obra. Y ellos son los primeros que debemos ser espirituales. Y luego dice que el pueblo, es decir, todo el pueblo cooperó cada uno en su lugar. Y si seguís leyendo el capítulo 3 de Nehemías, hay algo maravilloso. Dice que cada familia se organizó para edificar el tramo de la muralla que estaba delante de su casa. Es decir, no metió las narices en la casa del vecino, ni le dijo al de al lado cómo tenía que hacer las cosas, sino que dijo, no, aquí delante de mi casa yo voy a edificar. Y es curioso, ¿verdad? ¿Por qué delante de su casa? ¿Por qué el Señor empezó o les guió de esa manera? ¿Por qué creéis que hizo eso? ¿Por qué creéis que hizo eso el Señor? Porque ese es un principio espiritual muy poderoso. Efectivamente. Porque lo que no somos capaces de hacer en casa, no lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Nuestro ministerio cristiano, nuestro servicio a Dios, nuestra obra de edificación o de reconstrucción, empieza por nuestra casa. Empieza por nuestra casa. ¿Quieren saber si yo soy un buen hombre o un mal hombre? Pregúntale a la señora que tengo aquí delante, que no miente. ¿Quieren saber si soy un buen padre o un mal padre? Pregúntenle a mis hijos cuando yo no esté delante. ¿Sí? Porque los hijos de los borrachos no dicen mentiras. El Señor quiere que entendamos este principio, mis hermanos. Si Él te llama a edificar, debes empezar por tu casa. Si estás casado, pues en tu matrimonio. Si tienes hijos, con tus hijos. Si tienes parientes cercanos o tu mamá, tu papá o alguien viviendo dentro de tu hogar, con ellos. Con ellos. Para ser confiables en la obra de Dios, que es la iglesia del Señor, tenemos que empezar a hacerlo dentro de nuestra casa. Es ahí cuando Dios bendice. Es ahí cuando el Señor confirma. Es ahí cuando el Señor prospera. ¿De qué vale que yo les cuente aquí cosas muy bonitas de la Biblia y lo diga de una manera muy elocuente, que les deje a todos con la boca abierta diciendo, wow, el pastor, qué bien habla? Si mi mujer es una infeliz y mis hijos son unos desgraciados. No sirve de nada. Dios no respalda esas palabras. Pero ni las del pastor ni de cualquiera que se siente en una silla. Porque el Señor nos enseña aquí que al igual que la luz se enciende en casa para que alumbre a todos los vecinos, la obra se edifica desde cada hogar, desde cada familia, desde cada rincón de la iglesia. ¿Amén? Amén. Ahora, la iglesia es un lugar donde somos muchos y somos diferentes. ¿A cuántos nos gusta? A mí me encanta que en la iglesia seamos tan diferentes. A mí me encanta. ¿Habéis visto alguna vez una casa de ladrillo? Qué fea es, ¿eh? Qué feas las casas de ladrillo, por favor. Todo igual. Todo igual. Todo igual. Así, cuadradito. Así son las iglesias donde todo el mundo habla igual. ¿Qué ha pasado? Hay que cambiar esto. Hay que cambiarlo ya. Hay que cambiarlo ya. Pero ¿qué? ¿Tú lo miras? Bueno, menos aquí, que el hermano que puso esto, o era daltónico, o estaba con... Que aquí se le fue un poco la mano. Bueno, hermano o hermana. Yo asumo que fue un hermano, pero puede ser una hermana con Parkinson, yo qué sé lo que puso. Bueno, no miro a nadie porque no sé quién lo puso, ¿eh? Vale. Pero tú lo miras y dices tú,
Bueno, después de haber mirado 3 filas de ladrillos, qué aburrimiento, son todos iguales. Son todos iguales. Ahora, pero cuando miras una casa de piedra, qué bonitas son las casas de piedra, ¿verdad? Qué hermosas son las casas de piedra. Y qué difícil es edificar una casa de piedra. Una casa de ladrillo, cualquiera con medio metro, tal. Yo lo digo por experiencia, porque he trabajado en la albañilería, tanto con la piedra como con el ladrillo. Y el ladrillo enseguida aprendes. Y sabes cómo utilizar la polea, sabes cómo utilizar bien la plomada, enseguida aprendes. Hay una casa de piedra donde todas las piedras son distintas, donde todas pesan distinto y ninguna encaja con la otra. Pues la Biblia dice que tú y yo somos como piedras vivas. Difíciles de trabajar, pero que cuando encajamos unas con otras, edificamos una casa hermosa y que puede durar generaciones. Así que en la iglesia del Señor somos muchos y gracias a Dios somos distintos, porque si no, menudo rollo de iglesia. Pero caminamos todos con un mismo propósito y es el edificar la iglesia del Señor. Amén. Por eso aquí en el versículo hemos leído que había diferentes. Los sacerdotes, estaban los sumos sacerdotes, luego nos dice que estaban los gobernantes en los versículos 12 y 19, en el versículo dice que estaban las mujeres también trabajando, que estaban los artesanos, y dice que incluso judíos de otras ciudades. Lo que nos está diciendo esto, mis queridos hermanos, es que el Señor ve a su iglesia de una manera muy especial y peculiar. Es como una casa hecha de piedras vivas donde todos somos distintos, y ¿saben una cosa que me encanta de la piedra? Es que cuando tú la intentas encajar, nunca encaja la primera. ¿Qué tienes que hacer? ¿Y sabes lo que significa eso? Ven aquí, Rico, ven. Ven aquí. Que te va a salir en la tele, ven. Ven. Mira, eso ha sido buenísimo eso que has hecho. Te has pegado un rodillazo contra la pared, ¿verdad? Ya, sí. Ya. Vale, ¿te ha gustado? No. Vale, pero mira, si hubieras tenido un callo, te hubieras quitado el callo, ¿vale? Porque cuando tú y yo nos rozamos, Cuando tú y yo nos rozamos, ¿qué sucede? Que no mola, ¿eh? No. No mola, vale. Pues si fuéramos 2 piedras, tendríamos aristas, ¿vale? Tendríamos pequeñas esquinas, tendríamos pinchos que, si tú me rozas a mí, rózame. Ahí. Vale, sí, porque tenías un pincho y me has rozado. ¿Vale? Ahora si yo te hago, ¿molesta? Sí. Claro. Bueno, pues eso es la iglesia. Así somos en la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Que si fuéramos piedras, mientras Rigo me roza a mí, mis aristas, que son bien molestas para los demás, porque a mí me encanta tener aristas, pues se van desgastando y se van cayendo. Y mientras yo le rozo a él, sus aristas, que él no sabe que las tiene, pero a mí me molestan un montón, se van gastando hasta que al final podemos caminar juntos. Y hacemos una maravillosa pareja. No en ese sentido, hijo, no pienses en eso, hombre. No, sí, Estos adolescentes no piensan lo mismo, Una pareja de ajedrez, yo qué sé, ¿Tampoco te gusta el ajedrez? Bueno. Lo maravilloso de la iglesia es que somos todos distintos, pero tenemos un mismo propósito. Y el propósito es caminar en la misma dirección para glorificar al Señor y edificar su iglesia. ¿Sabéis? Si leéis 1 Corintios 12, que no lo vamos a leer, ¿cómo el Señor nos ve? Como un cuerpo. ¿Y un cuerpo que tiene? ¿Muchas cabezas? ¿Tiene muchos brazos? ¿Tiene muchos dedos? Bueno, sí, pero no. Tiene diferentes miembros. Y dice la palabra que son todos necesarios para el buen funcionamiento. ¿Alguna vez te has machacado el dedo pequeño del pie con una esquina por la mañana con los pies fríos? Ese dedo que tú los miras todos los días y dices tú, ¿y ese pequeño para qué sirve? Pues sirve para acordarte de que lo tienes cuando te lo golpeas con la esquina. Pero ¿sabéis que ese dedito es súper importante para el equilibrio? Si pierdes ese dedo, tienes que volver a aprender a caminar. Porque ese dedito tan chiquitito es súper importante para el equilibrio. Es más, la palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios 12 que el Señor dio más honra a los miembros más deshonrosos o más pequeños, más débiles. Lo que nosotros pensamos que, bueno, eso no vale para mucho. Dios le da doble honra. Y cada miembro del cuerpo es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo. Pues exactamente igual el Señor nos ve. Cada piedra, no cada ladrillo, no cada piedra es necesaria
para el buen funcionamiento de la casa. Cada persona es necesaria, tiene una función específica que cumplir para que todo funcione bien y glorifiquemos a Dios. Porque si en un cuerpo, un miembro no funciona, ¿qué tienen que hacer los demás? Trabajar el doble, porque la función hay que hacerla. O sea, si tú tienes un carro con 2 toneladas de piedras y tienes que transportarlas a un lugar, pues si en lugar de 3 caballos tienes 2, esos 2 tienen que hacer el trabajo de los 3. Pues eso pasa en la iglesia. Si tú no haces tu parte, yo trabajo el doble. Y eso no me mola nada. Y además es que no glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque tú te pierdes la bendición de hacer tu parte y los demás sufrimos el que no la hagas. Entonces, somos distintos, somos muchos, pero tenemos una función y una responsabilidad, que es edificar la iglesia del Señor. ¿Dónde empezamos? Como he dicho, ¿dónde empezamos con eso? En nuestra casa. El primer altar de adoración y servicio es nuestra casa. Hermanos, hermanas, si estás casado, estás casada, y te llevas mal con tu marido o con tu mujer, ni se te ocurra acercarte a decirme que quieres servir a la iglesia. Te lo digo ya de antemano. Ni se te ocurra, hasta que no te arregles con tu esposo o tu esposa. No funciona así en el reino. No funciona así en el reino. Si estás maltratando a tus hijos, no digo físicamente, incluso psicológico o emocionalmente, y yo me entero, ni se te ocurra venir a la iglesia y decir, pastor, quiero servir. No funciona así. No funciona así. La iglesia está hecha de familias. Y para que una iglesia esté fuerte y sana, las familias tienen que estar fuertes y sanas. Y para que las familias estén fuertes y sanas, los matrimonios, si hay papá y mamá, tienen que estar fuertes y sanos. Y en este caso, para que un matrimonio esté fuerte y sano, el papá tiene que ser un hombre fuerte y sano. Y así todo funciona hasta llegar a la casa del Señor. Cuando a veces hay mamás y os toca hacer de papá y de mamá, pues entonces la cosa cambia, pero la responsabilidad sigue siendo la misma delante del Señor. Sigue siendo exactamente la misma delante del Señor, porque el servicio a Dios empieza por la iglesia. Así que, ¿quieres tener éxito en la obra de reedificación del Señor? ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres prosperar en la obra de reedificación del Señor? Bueno, empieza por tu casa. Ordena tu casa. Ordena tu hogar. Ordena tus relaciones dentro de tu hogar. Pégale una patada al orgullo, pégale una patada a muchas cosas con las que batallamos todos los días. Pégale una patada al pecado, al desorden, al caos, a lo que sea, a los conflictos. Échalos de tu vida, porque esa no es la voluntad de Dios, te están arruinando el propósito. Y entonces podrás ser una piedra viva, útil en la obra de edificación del Señor. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque Nehemías fue lo que hizo. Él no se fue de un día para otro. Él dejó todo su trabajo bien arreglado en el palacio del rey, entonces fue a Jerusalén, hizo la obra en Jerusalén y regresó de nuevo a continuar con su trabajo, y tiempo después ya el rey lo liberó para continuar la obra. Dios tiene un orden, y si cuando respetamos ese orden hay prosperidad y hay victoria en todo lo que hacemos en la obra del Señor. Amén. Entonces lo primero es la casa. Dios busca hombres y mujeres comprometidos con Él y con su casa, pero que empiezan por la familia. Y después, ¿qué viene después de lo primero? Lo segundo. Que no tiene trampa esto, que no. Algunos están pensando, a ver qué me... No, lo segundo. Después de lo primero, viene lo segundo. ¿Y lo segundo qué es? Pues la casa del Señor. La iglesia. Y no de segundo porque sea menos importante, sino porque para que todo funcione tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. ¿Y cómo edificamos la iglesia? Muy sencillo. Y os voy a decir una cosa que os va a molestar un montón. Primero, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y dices tú, ¿y eso por qué me tiene que molestar? Porque nos cuesta amar a la iglesia. Amamos a los que nos caen bien. Y a los que no, hacemos como que los amamos. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Si yo soy bruto, pero no digo mentiras. Y yo solamente os hablo de cómo me siento y cómo estoy exponiendo mi corazón.
a los que nos caen bien, con los que tenemos simpatía, con los que tenemos cierta afinidad caracterial, con los que son del mismo equipo, con los que nos tratan bien, a esos los amamos, que es una maravilla. Ay, pero ese hermanito lleno de aristas que Dios utiliza para mantenerme manso y humilde delante del Señor, a ese también hay que amarle, porque ese es tu hermano. Ese fue comprado por la misma sangre que te compró a ti para salvación. Dice que en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Con lo petardo que es mi hermano tengo que honrarle más que si me honro a mí mismo? Pues sí. Pues sí, porque así se edifica la iglesia del Señor. Pero es que además, esto lo hemos leído en Romanos 12:10, si vas a Efesios 5:21, el Señor todavía mete más el dedo en la llaga. ¿Y sabes lo que dice? Prepárate, ¿vale? Prepárate. Someteos. ¿Cómo? Si a mí no me manda nadie. Someteos. ¿Estás casada? Sométete a tu esposo. ¡Ay! ¡Ay! ¿No estás casada? Sométete al Señor, que es tu esposo. Mira Marcos cómo habla. Esposos. También hay que someterse a las esposas. Se le ha escapado, estaba aguantándose ahí. Estaba aguantándose ahí. No, está bien, está bien. Así ya sabemos por dónde empezar la administración matrimonial en la iglesia. Está bien. Como ven, la palabra del Señor saca a la luz todo lo que está escondido. Se ha puesto nerviosa. Otra que se ha puesto nerviosa. Otra que se ha caído hasta el teléfono ya, los nervios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Efesios 5:21. Hermano, hermana, ¿te sientes ofendido? Bueno, pues tú que eres espiritual, reconcíliate con tu hermano. Si eres espiritual, porque has dicho que te has levantado para edificar la obra de Dios y Dios demanda obreros espirituales, lo único que puedes hacer y que debes hacer es reconcíliate con tu hermano. Porque hoy te han ofendido a ti, pero ayer ofendiste tú. Y para que la iglesia siguiera siendo iglesia, alguien tuvo que reconciliarse contigo. Tú que eres espiritual, perdona a tu hermano. Porque dice la Biblia que si no perdonamos, nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos perdona y no podemos vivir sin el perdón de Dios. ¿Amén? ¿Estás dolido o decepcionado? Bueno, pues tú que eres espiritual no juzgues a tu hermano, sino que te vayas a él y reconcíliate con él. No salgas de ese lugar con rencor ni resentimiento en el corazón. ¿Sabéis por qué? Porque el rencor y el resentimiento es como el cáncer. Es como un cáncer. Te va corroyendo por dentro, te va comiendo por dentro, te va consumiendo por dentro. Y creemos que le estamos haciendo daño a la otra persona cuando en realidad el problema lo tenemos nosotros. Así que reconcíliate, pide perdón y perdona. Y entonces seremos libres para edificar en la obra del Señor. ¿Amén? Amén. En nuestras manos, mis queridos hermanos, y ya voy concluyendo, está el hacer de la iglesia del Señor, empezando por nuestras casas, un lugar de refugio. ¿Saben cuál es el lugar más seguro para mí como hombre? No es la iglesia y no es mi despacho pastoral. Es mi casa. Es mi casa. Porque, ¿saben? Ahí puedo ser yo mismo, que habitualmente lo soy. Como ven, no suelo intentar, no aparento nada. Pero en mi casa, ellos me conocen. Yo no puedo engañar a mis hijos y a mi mujer. Ellos saben cómo soy. Saben quién soy. Sería muy estúpido por mi parte intentar ser una persona distinta a la que ellos saben que soy. Por lo tanto, ellos para mí, y sé que yo para ellos, son un lugar de refugio. Me puedo refugiar. Cuando nadie más me entiende, ellos sí. Cuando a veces las personas no me aceptan, ellos sí. Cuando estoy agotado, estoy frustrado o simplemente la he fastidiado, ellos están. Pero es que ellos son una pequeña extensión de lo que somos aquí. Entonces la iglesia
Debe ser un lugar de refugio. Y a veces pensamos, no, un lugar de refugio para los perdidos, para los que no conocen a Jesús. Claro, también para ellos, porque este mundo es un mundo muy malo. Este mundo es un espacio súper agresivo, súper dañino y destructivo para las personas. Y aunque a veces vayamos por la calle y vemos a gente sonriendo, muchos de ellos están muertos por dentro, están sufriendo. Así que la iglesia debe ser un lugar de refugio para ellos, pero también un lugar de refugio para ti y para mí. Este lugar debe ser un lugar de refugio. Y está en tus manos y en mis manos convertirlo en ello. Debe ser también un oasis en el desierto. Cuando venimos al culto, no debe ser... La hermana Paula decía, y es verdad, un viernes por la tarde estar aquí aguantando al tío menuda chapa que me está dando. Bueno, lo siento, te puedes haber quedado en tu casa. Menos los menores de edad, los demás seguro que han venido voluntarios, ¿verdad? Y espero los menores de edad también. ¿Por qué te ríes, Rigo? Sí. Sí, y Paola quitándole las aristas, Pero, ¿sabéis? La iglesia del Señor debe ser un oasis en medio de nuestros desiertos. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para que tus hermanos lleguen a este lugar y refresquen su alma, mientras ellos convierten este lugar en un oasis para ti. Porque eso es edificar la iglesia. Debe ser un hospital de campaña, porque a veces venimos con heridas de guerra, ¿verdad? Y aquí venimos a curar y sanar esas heridas. Debe ser un lugar de aceptación, porque todos pecamos. Y a veces la liamos bien liada, ¿verdad? Y debemos venir a este lugar sabiendo que aquí nadie nos va a juzgar, sino que nos van a recibir, nos van a abrazar, nos van a comprender, porque todos pecamos, y después nos van a corregir para que no volvamos a hacerlo, pero lo van a hacer con amor. Porque es lo que Jesús hace con nosotros. ¿Amén? Ahora, si hay rencor, hay crítica, hay resentimiento, a veces murmuración, o hay inmoralidad y desorden en nuestras vidas, ¿cómo vamos a reflejar a este mundo el amor y la gloria de Jesús? Tenemos que empezar por nuestras casas y después traerlo aquí, a la casa del Señor. ¿Amén? Así que te voy a dejar tarea para esta semana. Es una tarea que Jesús nos dejó a todos para cada día. Hermano, hermana, no mires la paja en el ojo de tu hermano y mejor saca la viga que hay en el tuyo. Porque entonces podrás ver cuán gran privilegio tenemos de haber sido llamados a edificar la iglesia del Señor. Amén. Santifiquemos nuestras vidas, santifiquemos nuestras familias, santifiquemos nuestros matrimonios si estamos casados, santifiquemos a nuestros hijos, santifiquemos nuestro trabajo. Y santificar no es ir por ahí echando agua bendita por todas partes, no. Santificar es simplemente decir, Señor, mi vida es tuya, mi familia es tuya, el trabajo que me has dado es para ti. Permíteme que en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos, con mi familia, con mis compañeros, con quien sea, todo lo haga para gloria y honra de tu nombre. Entonces, prosperaremos porque habremos entendido qué significa formar parte del plan de Dios para reconstruir su obra, para edificar su obra. En la obra de Jerusalén, mis amados, cada uno hizo su parte, empezando por su casa, y así debemos hacer nosotros. Así que lo que el Señor nos pide hoy es disponer nuestras manos, nuestra vida, nuestro hogar, todo, para decir, Señor, yo no soy de los que dicen no quiero, ni de los que dicen no puedo. Soy de los que dicen, Señor, como Nehemías, yo sí quiero. Amén. Así que nos levantamos y edificamos. Damos un paso hacia el Señor y ponemos nuestras vidas a su disposición. ¿Por qué? Porque el Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo. ¿Tú lo crees? Cuando dices amén, ¿tú lo crees? El Señor cuenta contigo. ¿Sabes? Jesús no escoge a los mejores, ¿no? Simplemente Él escoge y luego capacita a los que están dispuestos. Así que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar porque Jerusalén estaba en crisis y el pueblo judío también. Y puede ser que hoy nosotros como iglesia pues también estemos atravesando una crisis. Las crisis son necesarias. Son necesarias para sacar a la luz las impurezas que hay en nuestra vida. Son necesarias para que volvamos al origen de muchas cosas. A veces nos olvidamos de lo básico y nos enredamos con tonterías en la vida. Nos olvidamos de que el origen está en Jesús. De que si hoy tenemos esperanza es porque Jesús vino a nuestras vidas. Y no vino para juzgarnos ni para enseñarnos una nueva religión, no. El mundo está cansado de religión y yo también. Detesto la religión. Me ofende la religión. Porque la religión es lo que tú y yo podemos hacer para alcanzar a Dios. En cambio, lo que Jesús hizo fue alcanzarnos a nosotros, porque nosotros no podíamos alcanzarle a Él.
Es así de sencillo. Y Él lo hizo con sencillez, sin obligarnos a nada, sin empujarnos ni forzarnos a nada. Simplemente porque nos amó. Nos amó. Nos amó. Y yo cada día me levanto y digo, Señor, no entiendo por qué me amaste. No entiendo por qué me amaste y salen los anuncios de YouTube cuando no tienen que salir. ¿Eso qué es? ¿Un anuncio? Pues quitarlo, porfa. No pasa nada, son las cosas que pasan en la familia. Nunca os pasan estas cosas en vuestra familia. Que en el momento más inoportuno alguien dice algo que no tiene que decir. Son las cosas que pasan en la familia, no pasa nada. Tenemos que normalizar lo que es normal. Tenemos que aprender a disfrutar de lo que somos. Somos familia, somos hijos de Dios. No tiene que salir todo perfecto, o como creemos que tiene que ser perfecto. Tiene que ser espiritual. Para que sea espiritual tiene que salir de un corazón sincero, de un corazón humilde, de un corazón agradecido y de un corazón que intenta siempre hacer lo mejor para el Señor, aunque a veces nos salga mal. Pero si lo hemos intentado hacer lo mejor posible, al Señor le agrada. Así que, por unos instantes nada más, te voy a invitar a que reflexiones en todo esto que hemos dicho y es tan sencillo como que Dios tiene un plan, tú formas parte de ese plan y depende de ti decir si quiero, no quiero o no puedo. Y la respuesta es tuya. Ni siquiera te voy a pedir que lo digas públicamente. Simplemente que lo pienses ahí en tu silla y que digas, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿De los que se oponen a todo? ¿De los que fracasan a menudo? ¿O de los que tienen éxito porque creen en quién les está llamando? Amado Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias por amarnos y llamarnos. Te damos gracias, Señor, por la sencillez y a la vez el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos hemos equivocado tantas veces y aún así tú no nos reprochas absolutamente nada. Tú estás esperándonos con los brazos abiertos, regalándonos una y otra oportunidad. Porque no te importa que a veces digamos, Señor, no creo en ti. Tú no existes. O que a veces pensemos que eres malo. Que a veces lo pensamos. O que eres injusto. O que no piensas en nosotros, que a veces lo pensamos. A ti todo eso no te importa. Te importa mucho más el mostrarnos que nos amas. Señor, te doy gracias por cada hombre, por cada mujer. Gracias por cada joven aquí en esta tarde. Gracias también por los que verán esta predicación, este mensaje. Yo sé que el poder de tu palabra trasciende los límites y trasciende el tiempo y el espacio. Y ahora te ruego, Señor, que pongas en cada corazón aquí el deseo de decir, como hizo Nehemías, Señor, yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero, Señor, con mis miedos y mis dificultades, con mis dudas, con todo lo que soy y lo que me falta, yo sí quiero, Señor, yo sí quiero. No sé por dónde empezar, pero yo sí quiero. Ni siquiera sé qué es lo que me vas a pedir, pero yo sí quiero. Yo sí quiero. Yo sí quiero. Padre, te pido en el nombre de Jesús, pon en cada corazón ese deseo y esa certeza. Y luego, cuando el corazón diga sí, yo sí quiero, pon la fe necesaria para dar los pasos que tú nos pides. Pon la fe, Señor. Y esa fe haz que elimine el miedo y el temor. Señor, no se trata de una religión, no se trata de hacer algo para agradarte. Se trata de que nos amas. De que nos amas, Señor. Aunque no lo creamos, aunque no lo sintamos, tú nos amas. Nos amas, Señor. Tú nos amas. Y porque nos amas, nos has hecho ser parte de tu plan.
tu plan, Señor. Tú conoces cada corazón, conoces cada necesidad, conoces lo que estamos pensando en este mismo instante. Y yo te ruego, Jesús, que de alguna manera que solamente tú puedes hacer, tus pensamientos penetren profundamente en los nuestros. Espíritu Santo, que esa identidad de hijos e hijas sea impartida en aquellos que hemos creído y confiado en ti. Y si hubiera alguien, no sé, un joven o alguien mayor que todavía no ha dado el paso de confiar en ti, Señor, tú lo sabes, nadie más que tú lo sabe. Revélate en este momento, Espíritu Santo. Revélate de tal manera que hoy pueda tener un encuentro contigo, con el Jesús real, con el Jesús de verdad. El Jesús que hace 2000 años caminaba por los caminos de Israel y hoy se mueve por toda la tierra, llevando a los hijos pródigos de vuelta a la casa del Padre. Gracias, Jesús, porque tú no has venido a condenar a nadie, has venido a salvar. Gracias porque tú no has venido a echar en cara, has venido a sanar. Gracias, Señor, porque tú no has venido a derribar a nadie ni a acusar, no, Señor, tú has venido a levantar, has venido a reconciliar, has venido a hacer todas las cosas nuevas, Señor, todas las cosas nuevas. Y gracias porque no quieres que seamos todos iguales, nos amas con lo diversos que somos, Señor. Nos amas desde el lugar donde estamos, Señor. Nos amas, Señor. Y no hay nada que podamos hacer para que nos ames más. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, tú nos amas y nos amarás. Pero por ese amor queremos hacerlo bien. Por ese amor queremos hacerlo bien, Jesús. Queremos hacerlo bien. Y hacerlo bien sabemos que no es ser perfectos, simplemente es conocer tu palabra e intentar obedecerla cada día. Sabiendo que eso te agrada y que eso hace de este lugar, de esta casa, de esta iglesia y de nuestros hogares un espacio seguro. Eso nos hace bien, Señor. Padre, queremos glorificarte en todo. Y yo te ruego, Señor, que no solamente ahora, mientras estamos aquí, sino que también esta noche, cuando regresemos a nuestros hogares, sigue hablándonos, Señor, sigue hablando a nuestro corazón. Sigue tratando con nosotros como un buen padre lo hace con sus hijos. Sobre todo, danos a cada uno lo que necesitamos, porque solo tú lo tienes, nadie más. No hay ser humano que pueda darnos lo que necesitamos, solo tú, Jesús. Y recibe la gloria y la honra, Señor, que solo tú te mereces. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a ti, Jesús.